En un segundo momento vamos a ir a un ejemplo claro sobre cómo una evaluación diagnóstica nos puede orientar a poder tener evidencias claras sobre el nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Entonces vamos a ver también un caso práctico en algo que ustedes ya seguro lo han utilizado en el desarrollo de las actividades, porque no es nada nuevo lo que les voy a presentar. Estoy usando algo que ya está en la plataforma web Aprendo en Casa. Y por último, algunas orientaciones que los colegas de la Oficina de la Medición de la Calidad Educativa del Aprendizaje siempre los proporcionan a ustedes a través de este kit de evaluación diagnóstica. Entonces son 3 momentos en los cuales voy a hacer y seguro que al final podemos responder a las preguntas que ustedes planteen, ¿no? Un elemento tiene que ver con algo que no podemos nosotros dejar de tener claro. Uno, no es que estemos hablando solo de la evaluación. Es decir, la evaluación en sí misma no se puede separar del proceso de planificación. Planificar y evaluar son procesos que están estrechamente relacionados, tanto en la enseñanza y en el aprendizaje. El mismo CENEP nos dice que planificación y evaluación son 2 caras de una misma moneda. Eso lo tenemos que tener claro. Entonces, no estamos hablando de la evaluación separada de la planificación, sino más bien de esa interrelación permanente, constante, entre planificación y evaluación. Entonces, pero uno diría, ¿y entonces por qué evalúo? ¿No? ¿Por qué estoy evaluando? Si ahorita estamos en pleno proceso de planificación, ¿no? Muchos colegas preguntaban, profesor Julio, ¿por qué estamos haciendo evaluación diagnóstica en estos momentos si más bien los maestros, maestras, con los trabajos colegiados, en esta semana estamos haciendo la planificación? Y eso tiene que ver con cómo es que nosotros miramos la evaluación, ¿no? Una evaluación tradicional, una evaluación donde el maestro es el que enseña, donde el estudiante es el que responde, donde los resultados de la evaluación son para aprobar y desaprobar. Si esa es la mirada, es cierto, posiblemente no le encontremos sentido a la evaluación diagnóstica en un medio proceso como estamos ahora, ¿no? Entonces, hay que comenzar a distinguir, hay que comenzar a diferenciar entre la evaluación tradicional, que solo está mirando determinados elementos, y más bien entre una evaluación que está centrada en el aprendizaje. Esa evaluación que me orienta más bien a evaluar para aprender y evaluar para el aprendizaje. Esa evaluación formativa. ¿Por qué? Porque la evaluación diagnóstica no puede estar ajena, no está fuera de la evaluación formativa. Y hay 2 enfoques centrales que todos nosotros desarrollamos, no solo ahora en este proceso de pandemia, sino en todo momento desde la implementación del currículo nacional y mucho más antes todavía con el diseño curricular nacional. Nosotros tenemos 2 enfoques que no podemos olvidar. Un enfoque clave es el enfoque por competencias, es decir, estamos trabajando, estamos desarrollando competencias en nuestros estudiantes. Toda la acción formativa que desarrollamos es para que nuestros estudiantes desarrollen competencias. ¿En diferentes niveles de complejidad? Por supuesto que sí, pero estamos buscando el desarrollo de competencias. Y el otro enfoque es el enfoque formativo de la evaluación. Esa evaluación que nos vaya a permitir a todos nosotros, estudiantes, maestros, familia, comunidad, que evaluamos para aprender, evaluamos para el aprendizaje. Entonces, una evaluación que va más allá de lo tradicional, esa evaluación usualmente estaba más dada para medir, que estaba dada para determinar cosas concretas, contenidos concretos. Con eso no quiero decir, por si acaso, que los conocimientos no sean importantes, sino que en muchos casos propiciábamos bien las prácticas memorísticas repetitivas, ¿no? Es más, hacíamos nosotros un pare, justo en esta semana, en la semana previa a 28 de julio, lo que hacíamos nosotros, y yo también he sido parte de esa práctica, es que hacíamos la evaluación semestral, ¿no? Y toda una semana paralizábamos la escuela y los estudiantes daban pues su examen. Y ellos pues seguro se pasaban toda la noche estudiando para el examen. Esa evaluación tradicional
tiene que dar pase más bien ahora, y ya en todos los casos está cada vez más fuerte, a una evaluación centrada en el aprendizaje. Una evaluación que nos va a dar más bien información importante para identificar qué logros está teniendo los estudiantes, cuáles son sus dificultades y cómo puede mejorar esos aprendizajes de estudiantes. Y para ello, el maestro, la maestra, lo que va a comenzar a hacer es recoger información relevante que le permita establecer cuál es el nivel de desarrollo de la competencia de sus estudiantes, en qué niveles de progreso están y cuáles son las distinciones entre uno y otro. Por lo tanto, cuando yo tenga que mediar en el aprendizaje, voy a tener pues que establecer algunos elementos para determinado grupo de estudiantes, otro para otros estudiantes y otros andamiajes, otros apoyos mucho más fuertes seguro para otro grupo de estudiantes. Entonces, la información que yo recojo en una evaluación diagnóstica me va a permitir a mí comenzar a plantearme y replantearme con claridad cuál va a ser mi estrategia de trabajo con mis estudiantes, ¿no? Es necesario para esto romper con viejos paradigmas. Conversaba la semana pasada con los colegas maestros y maestras de Ugel Huamanga y hablábamos de estos desafíos que tenemos hoy en el marco del enfoque por competencia, ¿no? Y un desafío central, un desafío principal en el marco del enfoque por competencias, tiene que ver con cómo rompemos con viejos paradigmas. Tiene que ver con mirar, colegas, que nosotros, muchos de nosotros, hemos normalizado, hemos naturalizado y hemos sobredimensionado las actividades memorísticas, mecánicas, repetitivas. Y en muchos casos creemos que es naturales, creemos que ese es parte de lo que tiene que aprenderse. Esa mirada al enciclopedismo, al tratamiento de contenidos específicos. En mi área, por ejemplo, en ciencias sociales, muchos maestros y maestras, ahora mismo, en este nuevo contexto de un gobierno diferente, un gobierno nuevo, ¿no? Muchos maestros hablan de por qué no se recuperan, dicen, los cursos, ¿no? De historia del Perú en el proceso americano y mundial, o historia del Perú, geografía, geopolítica, economía, economía política, educación cívica. Es que seguimos pensando en contenidos específicos y no estamos mirando las competencias. Y en otros casos, nosotros mismos somos muy prescriptivos. Le decimos al estudiante qué hacer, cómo hacer. Y miramos la evaluación más como un proceso de sanción, como un proceso de vigilancia, antes que el desarrollo propio del aprendizaje. Si esto continúa, si no rompemos estos paradigmas, entonces nuestros estudiantes no tendrán autonomía para resolver problemas. No tendrán autonomía para generar procesos de autoaprendizaje, tampoco para autorregular su aprendizaje. Y por ende, no estaremos nosotros coadyuvando a esta competencia transversal que tiene que ver con gestionar su propio aprendizaje. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy, cuando estamos pensando en la evaluación y cuando estamos pensando en la evaluación diagnóstica, es comenzar a mirar la competencia. Es necesario remirar la competencia, romper hábitos, creencias, culturas, saberes previos que nos anclan con el pasado, que no nos permiten avanzar en el desarrollo de la competencia. Y seguro algún maestro y maestra me dirá, pero profesor Julio, pero siempre estamos hablando de competencias y las universidades siguen evaluando contenidos. A veces ese es un discurso que queda y que cala, pero ya no es tan cierto. Muchas universidades han comenzado a cambiar sus propias estrategias para el acceso a la universidad. Otras seguro que no, otras todavía no, pero aún así el desarrollo de la competencia no está dejando de lado el contenido. Lo que estamos planteando más bien es cómo desarrollamos competencias para que el estudiante se confronte a este nuevo contexto de incertidumbre, para que el estudiante responda a una sociedad de hiperinformación. Hoy hay hiperinformación. Tenemos información en exceso. Y la manera de convertir la información en conocimiento
solo se puede dar si el estudiante es competente en esos procesos. Y si la competencia que va desarrollando le permite actuar frente a esos contenidos, a esa información. Entonces no se trata solo del ingreso a la universidad, se trata centralmente y fundamentalmente de construir un ser humano integral que puede ser competente en cualquier situación de la vida, en cualquiera de ellas. Esos antiguos y nuevos paradigmas se ven confrontados en nuestros propios procesos y muchas veces se ve confrontado también porque nosotros mismos tenemos que ir rupturando los paradigmas con los cuales hemos ido creciendo y hemos ido trabajando, y seguro también hemos iniciado nuestras prácticas pedagógicas. Kuhn decía que, como ustedes saben, Kuhn pues trabaja mucho este tema del paradigma. Él decía que los sujetos siempre van a tener elementos del paradigma anterior y el nuevo paradigma, y que solo es el sujeto, el individuo, la persona, rupturar los paradigmas. No se ruptura los paradigmas por una norma, por un memorándum, por un oficio o por un webinar como estoy desarrollando yo hoy día. No, los paradigmas solo se rupturan cuando el sujeto en sí mismo comienza a dudar de lo que está haciendo y más bien se replantea un nuevo quehacer. Por eso es muchos maestros y maestras en el país, pues, nos dan hermosas lecciones sobre la innovación, sobre la nueva práctica, sobre los cambios y transformaciones que hoy estamos haciendo en la escuela, ¿no? Entonces, tenemos que ir mirando cómo es que más bien esta evaluación, que antes servía para aprobar o desaprobar al estudiante, hoy nos tiene que servir más bien para tener información relevante sobre los avances y la dificultad de los estudiantes y para ayudarlos a seguir mejorando, que digamos sería la mirada que tendríamos que tener, ¿no? Este antiguo paradigma que colocaba al estudiante entre buenos, regulares y malos, y a veces solo presentábamos a los estudiantes buenos y no mirábamos qué sucedía con los otros. Yo he tenido algunos casos cuando recién se planteaba la evaluación S, donde algunos maestros que concebían que así tenían que ser los resultados, en algunos casos hasta hacían faltar a los estudiantes que consideraban malos para que no den la evaluación y para que no salga ese resultado en su aula. Es que todavía seguimos pensando en la estratificación del aprendizaje, antes que ser conscientes que existen diversos niveles de complejidad en el aprendizaje. Y que esos diversos niveles de complejidad en el aprendizaje me va a dar a mí las características de cómo aprenden mis estudiantes, qué están aprendiendo y qué necesitan todavía de parte mía como maestro para ir aprendiendo mejor. Entonces, ¿todos los estudiantes son iguales en derechos? Por supuesto que sí, pero cuando hablamos de aprendizajes, los estudiantes tienen distintas características, distintos niveles de logro, y eso tenemos que reconocerlo. Yo puedo tener en una misma aula, puedo tener estudiantes que están en el ciclo 6 y otros que todavía están en el ciclo 5 respecto a los estándares de aprendizaje. Y eso me está demostrando entonces que yo necesito más bien tener una estrategia de llegada del estudiante mucho más flexible, que reconozca esas características propias de mis estudiantes, ¿no? Otro elemento que aparecía antiguamente era que justo las evaluaciones eran sorpresa. Yo recuerdo mucho un maestro mío que decía, bueno, llegamos el día de hoy, saquen todos una hoja, el día de hoy es el examen. Y todos decían, pero ¿por qué, profesor? ¿Cómo va a ser el examen hoy? Se supone que ustedes están todos los días en clase y pueden dar una evaluación. Y lo segundo es que no necesariamente nosotros conocíamos los criterios con los cuales íbamos a ser evaluados. Lo que hoy se busca más bien es que tanto docentes y estudiantes tomen decisiones en conjunto para ver cuáles son los criterios de evaluación, para ver los momentos de evaluación y siempre estar informados de la evaluación. Porque lo importante de la evaluación formativa es que es una evaluación que tiene como centro el aprendizaje, que tiene como centro al estudiante, y que lo que busca con la evaluación diagnóstica
es justamente recoger información relevante sobre cómo están mis estudiantes respecto al nivel de desarrollo de la competencia. Y eso me va a permitir, pues, justamente que yo sea claro, sea explícito, sea transparente con la información que le estoy dando, ¿no? Cuando solo la evaluación me sirve para calificar y pongo X, aspas y bueno, muy bueno y nada más, no hay retroalimentación. Y la evaluación formativa necesita necesariamente de una retroalimentación. No estoy señalando, ojo, que la evaluación formativa no sea necesaria. Hay momentos concretos en los cuales yo tengo que colocar una evaluación y tengo que colocarle una nota. Sí, no está mal. Eso es pertinente en determinados momentos. Pero a la vez, yo le tengo que brindar al estudiante una información descriptiva, formativa, sobre qué es lo que necesita mejorar, en qué avanzó, qué ha logrado, qué todavía no ha logrado. Eso es clave para un proceso de evaluación que estamos haciendo. Y lo mismo tiene que ser en una evaluación diagnóstica, que seguro todos ustedes lo han realizado en este fin de mes de julio, ¿no? En estas últimas semanas de julio. O lo van a realizar seguro ahora en agosto, ni bien retornen a las actividades con los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿por qué van a realizar una evaluación diagnóstica? Porque necesitamos ver en qué nivel de desarrollo de la competencia está el estudiante, porque necesitamos nosotros valorar cuáles son los avances que han tenido, pero también necesitamos identificar dónde es que todavía tienen dificultades y errores que son recurrentes, porque de esa manera mi planificación será más pertinente y adecuada a esas necesidades de los estudiantes. Muchas veces en teoría decimos nosotros que la planificación responde, decimos, a los intereses, necesidades y expectativas de aprendizaje de los estudiantes. ¿Y cómo recogemos esos intereses? ¿Cómo recogemos esas necesidades de aprendizaje? La evaluación diagnóstica nos ayuda para ello. Nos ayuda justamente a recoger esa información. Entonces es necesario producir cambios. En el aula, en la escuela, en la familia, en el sistema mismo hay que producir cambios. Hay que preguntarnos qué implica desarrollar las competencias. ¿Qué implica el desarrollo de competencias? ¿Qué necesitamos nosotros como maestros, como maestras, para desarrollar competencias en el estudiante? ¿Y qué le exige trabajar al estudiante cuando estoy desarrollando competencias? ¿Qué es lo que yo tendría que trabajar con ellos? ¿Cuál es la estrategia que debo hacer con ellos? Si yo sigo replicando preguntas y respuestas y no estoy buscando actuación compleja del estudiante, entonces posiblemente esté desarrollando algún tipo de identificación de dominio sobre contenidos específicos de mis estudiantes, pero no estaría identificando los niveles de logro de la competencia de ellos. Mi práctica propia, mi práctica docente, tiene que ir cambiando, porque yo voy a planificar en el marco del desarrollo de la competencia, porque yo voy a mediar en el aprendizaje en el marco del desarrollo de la competencia, porque yo evalúo, pero evalúo en el marco del desarrollo de la competencia, y brindo retroalimentación en ese marco también. Por lo tanto, pues, debemos cambiar la práctica. Y tenemos que afianzar los cambios que ya se han venido dando y que sé que ustedes también ya se están dando, ¿no? Estos cambios se tienen que expresar, pues, en el trabajo colegiado. Porque colegiadamente tenemos que comenzar a mirar la planificación conjunta. Tenemos que mirar el desarrollo de las competencias. Hoy estamos enfrentados, al inicio fue muy duro, fue muy difícil, entre comillas, iniciar el trabajo de las experiencias de aprendizaje integradas en secundaria, porque en secundaria no tenemos experiencia de un trabajo integrado. Los colegas de primaria e inicial, ellos entran mucho más fácil, porque al ser maestros de aula, ellos siempre han estado articulando las competencias de las diferentes áreas y por lo tanto pueden integrar las experiencias de aprendizaje porque han trabajado unidades didácticas integradas, porque han trabajado proyectos integrados y entonces los relacionan de mejor manera.
En cambio, en secundaria para nosotros ha sido todo un reto, un desafío, trabajar colegiadamente en las experiencias de aprendizaje integral. Y seguro seguiremos aprendiendo en ese proceso, pero necesitamos generar esos procesos. ¿Qué evalúo? Competencias, niveles de desarrollo. ¿Estoy haciendo evaluación diagnóstica de qué? Estoy haciendo evaluación diagnóstica del nivel de desarrollo de la competencia de mis estudiantes. Estoy mirando la competencia. Y eso es fundamental que no lo perdamos de vista. No estamos haciendo evaluación diagnóstica de un contenido específico. Estamos haciendo evaluación diagnóstica de la competencia. Y para ver el nivel de desarrollo de la competencia, el estándar de aprendizaje es fundamental. Porque el estándar de aprendizaje me va a ayudar a mí a poder visualizar cómo ha ido mejorando, transitando mis estudiantes o todavía qué problemas tienen, ¿no? En ese proceso, yo tengo que tener claro que evalúo esas habilidades, pues, productivas, cognitivas, de alta demanda, de alta complejidad del estudiante. No estoy pensando en habilidades reproductivas, memorísticas o mecánicas. Pero ahí quiero parar un ratito porque a veces los colegas me malentienden y dicen, ah, ya, el profesor Julio dice que no es importante la memoria. Y eso no. La memoria es importante. Muchos elementos de lo que yo voy construyendo y de lo que hoy estoy conversando es parte del proceso memorístico. Pero no es, pues, trascendental en el sentido de que tengo que estar haciendo repeticiones de eso. Recuerdo mucho los cómics de Kino cuando hace las tiras de Mafalda, ¿no? Y Mafalda está escribiendo ahí una y otra vez, yo amo a mi mamá, yo amo a mi mamá, yo amo a mi mamá, yo amo a mi mamá. O sea, ese desarrollo repetitivo, mecánico, no me garantiza la competencia. Me puede garantizar de repente algún nivel de psicomotricidad fina en el desarrollo de determinada grafía, pero no me está desarrollando la competencia. Yo lo que quiero y lo que necesito en ese contexto más bien es llevarlo al estudiante a esas acciones, a esas actividades de alta demanda cognitiva, que le permitan evaluar, que le permitan experimentar, que le permitan crear proyectos, que le permitan demostrar, que le permitan contextualizar, que le permitan analizar, que les permitan experimentar. Entonces, estamos evaluando competencias y para evaluar competencias, para una evaluación diagnóstica de las competencias, lo que yo le proponga al estudiante no puede ser un examen simplemente, sino tiene que ser seguro alguna actividad mucho más significativa que le exija demanda cognitiva al estudiante, que le exija al estudiante una actuación compleja, que le exija en el marco del enfoque por competencias una actuación compleja, una actuación competente, ¿no? Para ello, el contexto y la realidad, la significatividad del contexto es fundamental. Y ustedes viven, colegas, en un contexto maravilloso. Yo conocí Tumbes a mis 17 años. Cuando tenía 17 años, yendo a los 18 años, conocí por primera vez Tumbes. Estaba en el servicio militar en la Marina de Guerra del Perú y fuimos hacia Paita y de Paita nos trasladamos hacia Tumbes, ¿no? Quedé muy sorprendido porque de Tumbes pasaban los peruanos y yo también pasé de pura curiosidad hacia Ecuador y traíamos un conjunto de cosas de Ecuador. El comercio era los peruanos trasladándose de Ecuador y desde ahí se traía cosas, ¿no? Y entonces hay un contexto, hay una realidad en la cual se vivía en ese tiempo. Hace 3 años, o 4, ya no recuerdo muy bien, tuve la oportunidad de ir a Ecuador. En realidad he ido, creo, a Ecuador como 3 veces ya. Uno por Piura, por Mayares, y la segunda vez ha sido por Tumbes, ¿no? Y me quedé muy sorprendido a la memoria que yo tenía de Tumbes. La memoria que yo tenía de Tumbes de mis 17 años era que nosotros nos trasladábamos para comprarle a los ecuatorianos cosas. Y de ahí traíamos. Pero lo que yo vi hace 3, 4 años era más bien un comercio fluido en el cual la gran proporción de lo que vendíamos nosotros era trasladado hacia Ecuador. Era más bien inverso.
Los ecuatorianos se trasladaban al Perú para comprar cosas, ¿no? Y entonces vivimos en un contexto y cada región y seguro cada Ugel, la Ugel Tumbe, la Ugel Sarumilla, la Ugel Contralmirante Villar, tiene sus propias características. Ese contexto, esa realidad, esa significatividad del contexto tiene que permitirnos a nosotros proponer situaciones complejas. Tiene que permitirnos a nosotros generar problemas reales o simulados, pero que exijan una actuación compleja del estudiante. No sé si podemos hablar de los manglares, podemos hablar de un conjunto de elementos culturales, productivos, socioproductivos de la región, pero que pongan en juego al estudiante, que le tengan que exigir, pues, conocimientos, habilidades, que se esfuercen en resolver los problemas. Condemarín señala que la construcción del conocimiento, ¿no?, que es lo mismo que nos plantea Vygotsky, ¿no?, dice, se hace en relación entre el ser humano, la sociedad y la vida y el mundo. Es decir, yo construyo conocimiento siempre y cuando ese conocimiento que me estén dando a mí se esté haciendo en relación entre otros seres humanos, es decir, mis pares, mis maestros, mi familia, mi comunidad, la sociedad en la cual vivo, un mundo letrado para un niño de primer y segundo grado es maravillosamente potente. Sin un mundo letrado, yo me imagino, porque también conozco las áreas andinas, un niñito de primer y segundo grado o de 5 años, 4 años, donde tiene muy poco imagen letrada del mundo que está rodeando, tiene más dificultades de apropiarse de la escritura y de las grafías que un niño urbano, que está en un contexto de un mundo letrado. Entonces la sociedad también influye en estos procesos, la vida misma, la experiencia. Un joven, un adolescente de 5º año, de 4º año, de 3er año de secundaria, está viviendo la vida. Muchas veces trabaja y estudia. Y en ese contexto está desarrollando competencias. Y no podemos olvidarnos del contexto internacional. No les pido que se queden en una realidad autárquica solo de mi localidad, de mi región. No, ensamblemos todos los conocimientos, pero tenemos que ser conscientes que ese contexto, que esa realidad, que esa significatividad de la situación en la cual vivimos tiene que propiciar en nosotros situaciones complejas para que el estudiante también tenga una actuación compleja. Y eso tiene que ver con la evaluación diagnóstica. Tiene que ver con cómo ustedes han planteado o van a plantear o plantean justamente las situaciones sobre las cuales están evaluando los estudiantes. Y vuelvo al punto inicial. ¿Qué implica evaluar desde un enfoque formativo? Porque eso es la evaluación diagnóstica, colega, no lo saquemos. Cuando nosotros retiramos la evaluación diagnóstica del enfoque formativo de la evaluación, nos equivocamos y entonces volvemos a una mirada tradicional. La evaluación diagnóstica es parte de la evaluación formativa. Es un momento de la evaluación formativa que nos permite obtener información relevante sobre niveles de desarrollo de la competencia, para que luego nosotros eso lo podamos trasladar justamente a la planificación, a la mediación, a las estrategias que voy a poner en práctica. Necesito entonces comprender la competencia que voy a evaluar. Tenemos que ser conscientes que si no comprendemos las competencias que evalúo, es muy difícil que luego yo le pueda dar al estudiante modelados y ejemplos concretos de cómo hacer. Nosotros muchas veces le pedimos al estudiante que escriba un ensayo y puede darse el caso que muchos de nosotros no tenemos siquiera un ensayo escrito. ¿Cómo le pido al estudiante que escriba un ensayo si yo como maestro, como maestra, no puedo escribir un ensayo? Tengo que generar procesos. La competencia de ida y vuelta es un proceso que me exige a mí como maestro y le exige también a mi estudiante. Esa mediación, ese modelado, me exige comprender la competencia con mayor pertinencia y calidad. Tobón nos habla del pensamiento complejo, ¿no?, cuando está hablando de la competencia. Y vuelvo a reiterar que no me salgo de la evaluación diagnóstica, pero es la evaluación diagnóstica en el marco del desarrollo de la competencia.
Y entonces cuando hablo de evaluación diagnóstica, estoy hablando de la competencia y todo nos dice, nos plantea esta idea del pensamiento complejo, ¿no? Y nos dice que el conocimiento se construye, se entreteje, se articula. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la competencia yo no la puedo desarrollar en una acción chiquitita, pequeña, fragmentándola en un pedazo, usando un pequeño desempeño. No. El desempeño es un elemento didáctico que me ayuda, por supuesto. ¿Es parte de los componentes curriculares? Sí. Pero yo siempre tengo que estar mirando la competencia. El otro elemento es que tenemos que ser conscientes que las competencias se desarrollan de manera interrelacionada. ¿Qué implica esto? No son las áreas propietarias de las competencias. Las competencias están asociadas a las áreas, pero no implica que solo en el área de comunicación yo puedo desarrollar competencias que tienen que ver con escribir, con leer o con la oralidad. No. Esas competencias se desarrollan en interrelación con otras competencias. Cuando yo estoy en la competencia de construir interpretaciones históricas del área de ciencias sociales y necesito que el estudiante maneje fuentes y analice fuentes, estoy a la vez trabajando una competencia de comunicación. Y si necesito que analice fuentes, estoy seguro también trabajando la competencia de ciencia y tecnología que tiene que ver con indaga, porque estoy aprendiendo a hacer indagación científica. Y no solo indagación científica en la ciencia y la tecnología, sino también indagación científica en las ciencias sociales y en las humanidades. Y cuando yo quiero hacer una interpretación histórica, por ejemplo, del fenómeno de la migración en el país, y necesito la estadística, la data estadística, los números, necesitaré de competencias matemáticas. Entonces, las competencias se desarrollan en interrelación. Son recursivas, complementarias, complejas. No es que yo termino hoy la competencia y no la vuelvo a tocar. Felizmente el currículo nacional nos plantea la misma competencia en todo el desarrollo de la educación básica. La misma competencia. Lo único que va a variar es el nivel de complejidad y para eso están los estándares de aprendizaje. Pero no tengo que olvidarme que las competencias son complejas. En esa complejidad tengo que estar pensando cuando estoy pensando en mi evaluación diagnóstica. ¿Cómo puedo saber qué hacen mis estudiantes? No solo, como les decía, es el key de evaluación. El key de evaluación nos va a ayudar, por supuesto que sí, para algunas competencias concretas. Pero yo puedo acudir al anecdotario, la carpeta de recuperación, al registro de aquí, al portafolio. Puedo acudir a las evidencias de aprendizaje que he registrado, que he recuperado de mis estudiantes. Tengo que mirar todo el abanico. Tengo que mirar la complejidad de la competencia. Porque si no me voy a centrar solo en un kit y solo voy a creer que con el kit tengo toda la información. Y no es así. Tengo que mirar todo el proceso. ¿Y por qué necesito realizar una evaluación diagnóstica con mis estudiantes? Aunque ya me adelanté a responder estas preguntas. Porque necesito mirar cuáles son los niveles de desarrollo de la competencia. Porque necesito con ellos comenzar a ver de qué manera ellos han logrado determinados progresos. ¿Cómo puedo yo brindarles apoyo, ayudas, andamiaje? Necesito ver el nivel de desarrollo, colegas. Y eso es importante para brindarles información sobre sus avances y dificultades, para enfocarnos en los avances, para hacerlos transitar más allá. Y ayer cuando habla del aprendizaje dice que el sujeto siempre está en equilibrio, pero la situación, el contexto en el cual vive, siempre va a desequilibrar cognitivamente al sujeto. Pero el individuo no se queda en el desequilibrio cognitivo, va a buscar el equilibrio. Esa búsqueda del equilibrio lo va a hacer reestructurar el conocimiento. Y eso tiene que ver con la asimilación y la acomodación. Y entonces, cuando yo comienzo a comprender en mi estudiante qué es lo que necesita avanzar más, podré darle mejores elementos para que pueda plantear. Le voy a plantear retos, situaciones concretas que pueda alcanzar desde el conocimiento de lo que él tiene como fortaleza y voy a poder mediar en su aprendizaje.
Esos son elementos muy importantes. Les decía que teníamos que partir para esta evaluación diagnóstica, y no solo para la evaluación diagnóstica, sino para cualquier tipo de aprendizaje que nosotros desarrollemos en la planificación, debo partir de una situación significativa, retadora, desafiante, que al estudiante lo ponga, lo confronte frente a sus saberes de aprendizaje, ¿no? Y aquí yo he recogido, colegas, este ya es el segundo momento, disculpen si me estoy alargando, pero este es el segundo momento que les, ¿no? Por ejemplo, en el kit de evaluación, en los fascículos de evaluación para el mes de marzo, todos ustedes han recibido los fascículos, están en la plataforma web Aprendo en Casa, y había una situación que se plantea a los estudiantes de primer año de secundario, primero y segundo, ¿no? Que tenía que ver con el desplazamiento forzado, con el desplazamiento forzado de todas estas poblaciones migrantes que comenzó la cuarentena y querían regresar a su tierra, querían regresar a sus pueblos, ¿no? Entonces, ¿esa es una situación significativa, retadora? Por supuesto que sí. Es una situación muy significativa porque los estudiantes lo vivieron, lo vivenciaron, lo escucharon, lo oyeron, lo miraron por la televisión. Y si vivían en la ciudad, con mayor razón, vieron a estas personas, a estos ciudadanos peruanos nuestros, ¿no? Con ciudadanos nuestros que estaban en la calle tratando de regresar a sus pueblos. Y entonces se plantea esa situación como parte de la evaluación diagnóstica que se planteó en marzo y que hoy ustedes también lo pueden volver a utilizar en cualquier momento, ¿no? Y había una situación entonces significativa, relevante, la competencia era gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, y estaba también el estándar de aprendizaje, ¿no? La situación significativa recordaba pues que a pocas semanas iniciada la crisis sanitaria por la COVID-19, observamos que por distintas razones miles de ciudadanos y ciudadanas emprendieron retorno masivo a su localidad, provincia, región de origen, ¿no? Frente a esa situación, ¿no? Nos preguntamos si considera que las migraciones tienen consecuencias positivas en la vida de los migrantes y en los lugares a los que llega y por qué. Entonces, planteo una situación significativa, planteo un reto, que en este caso está a manera de pregunta, pero que no pueda ser solucionada de una manera simple, sino más bien un reto que le exija una actuación compleja al estudiante, ¿no? Que valore, que diga, que señale si considera que la migración tiene consecuencias positivas para la vida de los migrantes y los lugares donde llega y por qué. Entonces se plantea esa situación, se le pide una evidencia, una producción o actuación, que es elaborar un texto que responda a las preguntas que hemos planteado, por qué las personas, familias, grupos sociales han migrado recientemente en el pasado, y si considera que la migración tiene consecuencias positivas en la vida de esos migrantes y en los lugares donde llega, entonces va a elaborar un texto, va a plantear, va a escribir el estudiante un texto, ¿no? Y le propone criterios de evaluación que, como ya hemos dicho, son criterios de evaluación explícitos, que el estudiante tiene que conocerlos anticipadamente, que no pueden ser ocultos, sino más bien que se da a conocer. Luego le da una secuencia de actividades y recoge la evidencia que ha planteado el estudiante, que ha redactado sobre ese tema que le hemos planteado. Para darle retroalimentación en el proceso, para darle retroalimentación después de analizar la evidencia, y también posiblemente para reajustar la planificación y las estrategias de mediación en el aprendizaje de parte del docente. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Si yo quiero hacer evaluación diagnóstica, en primer lugar tengo que recoger todo lo que el estudiante ha producido. Todo aquello que el estudiante ha producido, que para mí es una evidencia de aprendizaje, me va a dar a mí información sobre los niveles de desarrollo de la competencia. Pero, ahí viene el pero, no todo lo que él ha producido es información relevante respecto al desarrollo de la competencia. Entonces yo como maestro, como maestra, lo que tengo que asegurarme es que esa situación significativa que yo les estoy planteando al estudiante o que está trabajando a partir de las experiencias de aprendizajes integradas en la web Aprendo en Casa, sean realmente relevantes, que le exijan al estudiante una actuación compleja, le exijan al estudiante pues poner en juego todos sus conocimientos, habilidades, sus competencias. Y que esa producción o actuación que va a hacer el estudiante me brinde a mí información sobre el nivel de desarrollo de la competencia.
Eso es lo que yo tengo que garantizar. Y eso es lo que tengo que mirar del abanico de producciones que tiene el estudiante. No necesito estar mirando uno por uno, fracción por fracción, y luego hacer un promedio de la fracción porque no estaría mirando la competencia. Lo que necesito es ver en qué momento el estudiante ha producido información, ha producido una evidencia que me brinde a mí información sobre el nivel de desarrollo de la competencia. Y si no lo ha producido, lo que tendré que hacer yo es más bien plantearle, proponerle una actividad, una situación que le lleve a ese proceso, ¿no? Bien, tenemos el kit de evaluación diagnóstica, ¿no? Que como todos ustedes saben, ya ha sido presentado, ya está en versión digital, también ha llegado a las instituciones educativas, ¿no? Y el kit de evaluación diagnóstica se está dando en este marco del refuerzo escolar, ¿no? El refuerzo escolar que vamos a iniciar, pues, ahora que retornemos en agosto hasta diciembre, ¿no? Pero ese kit de evaluación diagnóstica me va a permitir a mí obtener un diagnóstico de aprendizaje del estudiante, pero, ojo, en determinadas competencias. Seguro son competencias mucho más importantes de enfatizar, ¿no? Las competencias de computación y matemáticas. Pero también puedo mirar todas las demás competencias, ojo, ¿eh? No implica que solo deba mirar estas, ¿no? Sino que también puedo tener todo el abanico de todas las competencias, ¿no? Entonces, el kit es un conjunto de herramientas de evaluación formativa, sí, porque está el kit, está el manual, está la guía, está el Excel para poder bajar toda la información. Me va a permitir diagnosticar logros y dificultades de aprendizaje de los estudiantes en esas competencias que estoy evaluando a través del kit. Y por lo tanto, como ya les decía también anteriormente, puedo mejorar mis estrategias para atender las necesidades de los estudiantes. Al final, todo lo que estoy haciendo como evaluación diagnóstica, lo que busca es mejorar cómo es que yo planteo determinadas estrategias para atender necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. Porque pues entonces yo voy a través de la información que recoja de la implementación del kit de evaluación, yo podré retroalimentar adecuadamente al estudiante y también, ojo, reajustar mi práctica pedagógica. No se olviden que la retroalimentación tiene dos aristas. La retroalimentación para el aprendizaje, que la estoy llevando yo hacia el estudiante, y la retroalimentación para la enseñanza, que me permite a mí reajustar mi estrategia, reajustar mi planificación, adecuar mi mediación docente, ¿no? Entonces, tenemos que comprender que el kit, creo yo, el mensaje central es que estas pruebas del kit de evaluación no generan una calificación, ni afectan tampoco la calificación del estudiante haya tenido hasta el momento, porque es solo un recojo de información. Los resultados no se reportan a ninguna instancia superior. Es para el maestro, para la maestra, para que la institución educativa pueda responder a esa característica, ese nivel de desarrollo que tiene el estudiante. Porque tenemos que diagnosticar, como les decía, el nivel de logro, la dificultad de aprendizaje de los estudiantes. Y eso lo tenemos que hacer pues en el trabajo colegiado. Vamos a tener que hacer el uso, digamos, la gestión colegiada de esta aplicación del instrumento. Yo les comento algo que se los comenté a los colegas de ICA, que hace unas 2 semanas tuve un webinar con ellos, y es más, les mostré una pequeña evidencia, ¿cómo se puede decir? Un aviso que había enviado una maestra de ICA a, a las madres y padres de familia en un determinado grado. Ahí les decía, lo decía, que la evaluación del kit iba a ser con Zoom abierto, es decir, les decía que todos los estudiantes tenían que estar delante de la computadora, colocar su prueba delante, abrir la pantalla de Zoom y darlo delante de ella, ¿no? Entonces yo les preguntaba ahí a los maestros, ¿qué implicaba esto, no? Parece algo normal, parece algo lógico, porque es una maestra que seguro está muy preocupada porque los niños
hagan exactamente lo que refleja su saber. Pero también genera en los chicos, en los niños, en los estudiantes ansiedad, porque ellos no saben entonces qué tipo de evaluación se está dando. Y más aún si en el mismo informe le dice que todos los resultados tienen que ser enviados al ministerio y que de eso depende la aprobación o no, ¿no? De ese curso, de esa área. Si yo le agrego esas cosas, le estoy quitando el sentido formativo de la evaluación diagnóstica. Lo que tenemos que comprender es que sí, queremos recoger de la manera más objetiva posible en qué nivel de desarrollo están los estudiantes, pero no tenemos por qué ponerlo en un nivel tradicional de la aplicación de la prueba, sino más bien tenemos que llevarlo hacia la objetividad, hacia la transparencia, hacia la ética, la honestidad. Si es que no se puede dar, bueno, pues no se puede dar, pero tenemos que llevarlo a esa mirada formativa, ¿no? Ahora, es importante, ojo, lo que nos dicen los propios colegas de la Oficina de Medición de la Calidad, ¿no? Dice, para realizar un diagnóstico adecuado, también debe considerarse otras evidencias de aprendizaje. Y esto es central. El kit es solo un elemento, un aspecto de la evaluación diagnóstica. Todos ustedes, maestros y maestras, tienen otras evidencias más, además del kit. Entonces, muy bien, apliquemos el kit, busquemos aplicarlo de la mejor manera. Un favor, si la profesora Karina pudiese apagar su audio, por favor. Por favor, si la profesora Karina pudiese apagar su audio, por favor. Profesora Karina Boulanger, apagar su micro, por favor. Gracias. Gracias, Mariela, muy amable. Bien, entonces le decía que tenemos que mirar en ese nivel de la complejidad de la competencia, tenemos que estar mirando, sí, los resultados del kit, pero también otras evidencias de aprendizaje en mis estudiantes. Para eso el portafolio, el estudiante que seguro ustedes lo han trabajado muy bien, me va a dar información muy valiosa. Toda esa información los va a servir para ustedes para que tomen decisiones en la planificación curricular. Pero no solo en la planificación curricular, sino también les va a servir para tomar decisiones en las estrategias, en la mediación docente que ustedes van a realizar con sus estudiantes, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero, colegas, que tengamos en cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta que la aplicación de las pruebas tiene que ver con cómo están trabajando ustedes. Imagino la mayoría está en este proceso de la enseñanza a distancia. Muy bien, utilicemos los canales de comunicación que ya hemos venido desarrollando. Si tienen grupos de WhatsApp, si tienen la comunicación vía el Zoom, no sé, cualquier medio que ustedes estén utilizando es adecuado, es positivo, justamente para poder llevar a cabo esta aplicación del kit. Planteemos un horario, planteemos una organización con la familia, con los estudiantes, para poder tener la aplicación lo más adecuada posible, pero no lo llevemos hacia esa evaluación punitiva, esa evaluación certificadora, sino más bien llevémoslos hacia el enfoque formativo, la evaluación, que es donde está enmarcado este kit de evaluación diagnóstica. No. Por último, solo les quería presentar una pequeño corto de Tobón cuando nos habla sobre las competencias complejas. Dice, la educación actual sigue enfatizando en separar las partes para conocerlas y poco en relacionar las partes entre sí desde un todo. Si queremos formar personas íntegras, integrales, competentes y con compromiso ético, es esencial que la educación se oriente a formar seres humanos que aborden las cosas relacionándolas entre sí en una unidad, sin asumirlas de forma separada. ¿Qué nos dice Tobón aquí? Colegas, tenemos que trabajar todo lo que estemos haciendo en la evaluación diagnóstica en el marco del enfoque por competencias, buscando que lo que nosotros propongamos no sea, porque también a veces me preguntan los maestros, me dice, profesor, vamos a promediar los resultados de los diferentes desempeños que ha tenido el estudiante
Y cuando todavía tenemos dudas ahí, es porque todavía tenemos dudas en el desarrollo de la competencia. El desarrollo de la competencia es integral, es compleja. Y tengo